Una pregunta personal primero. Más allá de la votación en el Senado, ¿cómo es que se involucró usted personalmente con este tema, con el tema de la prohibición de las corridas de toros? Pues bueno, yo creo que desde muy pequeña fui muy crítica de esta práctica. De hecho, aquí en Colombia hace un buen tiempo ya no se hace, pero antes todas las corridas de toros se transmitían por televisión, además en horarios prime, era un evento para verlo en familia. Entonces mi familia veía las corridas de toros y nos obligaban a mi hermana y a mí a ver corridas de toros por televisión y yo recuerdo como una cosa traumática, nosotros llorábamos, no queríamos ver ese programa, nos parecía terrible. Y desde allí siempre cuestionándonos por qué se validaba como un espectáculo público, además legítimo, aceptado por la sociedad, la tortura de los animales. Y siempre en la tarea pues, de la defensa por los derechos de los animales, yo fui alcaldesa en una localidad acá en Bogotá y en ese escenario también lo que hicimos fue posicionar la agenda pública por los derechos de los animales en el departamento de Nariño, que es un departamento al sur occidente del país. Posicionamos también la primera política pública para los derechos de los animales, hicimos una tarea interesante. Entonces siempre como muy pendiente y muy inquieta sobre la manera en la que nos relacionamos con los demás animales y sobre todos los procesos de explotación sobre los animales, y creo que este es uno de los más aberrantes. De hecho, yo lo he dicho, creo que la tauromaquia se constituye en el símbolo justamente de la tortura, del dolor, de la explotación animal, pero también de eso que cree el ser humano ser superior, de la supremacía del ser humano sobre las otras especies. Y por eso creo que tenemos hoy tanta catástrofe y todo lo que nos está sucediendo en el planeta, el calentamiento global, la destrucción masiva de ecosistemas, el riesgo de extinción y la extinción de especies, de muchísimas especies, justamente es por esa mirada. Y creo que la tauromaquia era uno de los símbolos más fuertes y más representativos. Yo por eso creo que aquí en Colombia lo que hicimos fue derrotar un símbolo. Y creo que es además la representación también de la lucha de la ciudadanía durante muchos años. Aquí Hablemos, casi 3 décadas en esa tarea, Emilio. hablemos un poco de eso, sí. Entiendo que han sido 30 años de insistencia con este tema, 14 ocasiones en las que se votó y no pudo pasar la legislación. ¿A qué se debe el triunfo del proyecto que usted ha encabezado? ¿Es quizá que la correlación de fuerzas en el Congreso de Colombia ha cambiado un poco, que ya no hay tantos votos conservadores, o ha sido más bien una capacidad de negociación muy fina que ha llevado al convencimiento a gente que probablemente no estaba ligada a este tema a votar en contra de las corridas de toros? ¿Cuál ha sido el ingrediente que ha facilitado que el voto sea mayoritario en contra de la tauromaquia? Yo creo que ha sido un poco la combinación de las dos cosas. Este congreso, específicamente este congreso que se posesionó en el 2022, es un congreso diferente, un congreso muy renovado, donde participan en su mayoría muchas personas jóvenes, sobre todo en la Cámara de Representantes, y por supuesto que eso da un aire distinto porque las nuevas generaciones rechazan contundentemente este tipo de prácticas. Entonces, por supuesto, eso es un elemento, pero igual seguimos siendo una minoría, es decir, los partidos tradicionales en Colombia todavía, si se juntan, son una mayoría aplastante, digamos. Entonces, ese fue un ingrediente que ayudó, pero no fue decisivo tampoco. Creo que este proyecto, el éxito son varias cosas. Primero, que aborda solo una práctica, porque varios de los proyectos fallidos anteriormente incluía otros temas, incluía las corralejas, que es una práctica más popular de la zona norte de nuestro país, las peleas de gallos, que por supuesto todas son prácticas que yo rechazo, que condenamos, pero que están, digamos, en niveles de conciencia y que están distintos y que están muy arraigados, sobre todo en algunas regiones del país. Y entonces, si uno los junta todos en una sola misma bolsa, pues es muy difícil avanzar en la concertación política, no tendríamos ninguna posibilidad. Entonces, esa fue una ventaja, y digamos, ese proceso de concertación y de diálogo con todas las bancadas. Aquí conversamos con los partidos de extrema derecha, conversamos con todos los sectores políticos para intentar llegar a acuerdos que se vieron reflejados en el proyecto de ley. Uno de ellos, Emilio, por ejemplo, es que la prohibición no se haría de un día para otro, sino que hay un periodo de transición.
que es de 3 años, en el que se tiene que hacer un proceso de identificación de las familias que recibían ingresos o que reciben ingresos del sector taurino y se van a vincular a un proceso, a un programa de reconversión laboral que les permita sustituir esos ingresos por ingresos generadores en otra actividad que no impliquen el maltrato animal, y allí se va a construir con ellos el programa y demás. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que ellos reclamaban muchísimo y que está resuelto en el proyecto de ley. Hay un componente pedagógico interesante también en el proyecto de ley que antes no estaba, y hay un componente que también es muy interesante, que es la transformación, la adecuación de las plazas de toros. En Colombia, el 90% de las plazas que existían hoy ya están en desuso, están abandonadas, porque acá en Colombia la Corte estableció como unos requisitos para poder realizar corridas de toros desde hace 14 años. Y los requisitos son, primero, que se hagan solamente en los municipios donde hay tradición ininterrumpida. Es decir, si un año deja de hacerse corridas de toros en un municipio donde hay tradición, ya no se pueden volver a hacer las corridas porque se rompió la tradición. Y solamente en época de tradición, en época de feria, de fiesta taurina. Entonces, uno no puede hacer, aquí en Colombia no se pueden hacer corridas de toros cada 8 días, sino que solamente es una vez al año y la temporada dura 4 o 5 días. Eso significa que cuando no se cumplían esos requisitos en muchísimos municipios de Colombia, ya no se podía continuar con la tradición y las plazas quedaban allí abandonadas, no se utilizan para ninguna otra actividad por las características, digamos, de su estructura arquitectónica. Y lo que establecimos en el proyecto es que se haga una inversión en asocio con el gobierno nacional y las entidades territoriales para poder reactivar esas plazas, poder hacer adecuación y que sirva para conciertos, ferias, actividades lúdicas, impulsar todo el tema, por ejemplo, de industrias campesinas, todo lo que significa o lo que representa más bien a cada uno de esos municipios. Entonces, ese es un elemento que es muy interesante porque permite reactivar la economía y permite reivindicar también otras expresiones artísticas y culturales de las regiones. Entonces, ahí poco a poco fuimos concertando el articulado y yo creo que ese finalmente fue el éxito que tuvo el proyecto. Pero ahora solamente me queda una duda, voy a insistir con este tema. De los 93 votos, ¿hay votos de la ultraderecha también? Mira que aquí hay dos partidos que podemos decir son de oposición y son de una derecha radical, que son Centro Democrático y Cambio Radical. De ellos tuvimos, por ejemplo, en Cámara de Representantes tuvimos 2 votos, oponiéndose al proyecto, por supuesto, o sea, votando negativo al proyecto, pero que fueron fundamentales para lograr el quórum, porque la estrategia que utilizó aquí el sector político taurino no fue intentar hundir el proyecto con votos porque sabían que no los tenían, nosotros teníamos los votos. Lo que intentaron fue desbaratar el quórum siempre, porque este proyecto tiene vida solamente hasta el 20 de junio. Entonces, si lograban que no se agendara o que se cayera siempre la sesión por falta de quórum, el 20 de junio lograban hundir el proyecto. Entonces, su apuesta era esa. Y utilizaron una cantidad de herramientas. Mira, nos pusieron más de 100 tutelas, que la tutela en Colombia está establecida para proteger derechos fundamentales, todas infundadas, todas rechazadas por los jueces. Recusaron a los congresistas, que es una herramienta que se utiliza en el Congreso para lograr que un congresista tenga que retirarse de la sesión por un supuesto impedimento. Todos los impedimentos estaban completamente infundados, no tenían argumentos. Hacían negociaciones con los congresistas para retirarlos de la sesión. De verdad que fue una pelea muy compleja. En el tercer debate, porque acá se requieren 4 debates para poder lograr que sea ley de la República, ya nosotros lo superamos todos, pero en el tercer debate lograron dilatar 6 meses el debate con esas jugadas y con esas herramientas. Entonces fue muy complejo, pero finalmente lo logramos. Votos de esos 2 sectores fueron realmente muy pocos, pero sí tuvimos acompañamiento de algunos de ellos. Por ejemplo, hay un caso muy bonito en el Senado, en el que Centro Democrático, el senador dice, mire, yo voy a votar simplemente porque es una exigencia de mis hijas, de mi familia, que me dicen que no me perdonarían que yo vote por la tortura, porque se mantenga la tortura, y votó con nosotros. Hay otro caso de un senador que nos dice, por objeción de conciencia, yo alegué la objeción de conciencia al interior del partido y voy a votar con ustedes porque yo no puedo por conciencia votar a favor de la tortura. Entonces, hay unos casos muy bonitos, pero realmente son muy, muy poquitos. Ahora, senador, entiendo que hay una encuesta de la empresa Datexco que dice que el 86% de colombianos está en contra de las corridas de toros, de lo que llaman la fiesta brava.
Lo que no entiendo es por qué ha demorado tanto en prohibirse esta práctica en Colombia si ya hay una conciencia masiva de que no deberían existir. Así es, y la encuesta, mira que se ratificó ahorita justamente hace como 4 días. Volvieron a hacer Ah, la encuesta después de la ley, de la aprobación de la ley, y que sale exactamente el mismo porcentaje. Es una cosa muy, 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 muy loca, porque son el 86%, el 11% está de acuerdo con las corridas y el otro 3% no se ubica en ninguna posición. Pero es una cosa interesante. Entonces, bueno, yo creo que aquí en Colombia yo estoy segura que también en los países donde todavía subsiste la tauromaquia, la mayoría de la gente está en contra de la práctica. Pero nosotros hemos entendido que los taurinos tienen unos poderes muy, muy, muy fuertes, pero además tienen personas o tienen representantes que están ubicados estratégicamente en esferas de poder muy fuertes, digamos acá, sobre todo alrededor del Estado colombiano. Aquí hay gente que ustedes no se imaginan el nivel del lobby tan alto que se hacía en el Congreso de la República. Entonces, una sola llamada podía cambiar la decisión completa de la votación de una bancada. Entonces aquí nos enfrentamos a poderes muy fuertes, que además son poderes políticos, pero que están asociados con los clanes regionales y con los poderes económicos de las regiones que tienen o que ven como un punto de encuentro de la tauromaquia, como un escenario donde se preserva el statu quo. Entonces yo también decía un poco que esta justamente también era un pulso democrático entre la ciudadanía, que es la inmensa mayoría de la que acompañaba la prohibición, versus un poder pequeño, pero muy estratégicamente ubicado y muy enquistado en los escenarios de poder. Entonces, por eso era tan complejo. El nivel de lobby aquí era una cosa impresionante, mientras que uno veía el lobby, digamos, de la gente, de la calle, de los activistas que venían con sus carteles, a hacer la tarea del uno a uno, allá se hacía una cosa muy por encima. Entonces, aquí justamente era esa lucha. O sea, yo creo que esto no, por eso te decía, no representa solamente una causa en defensa de los animales, sino una lucha contra poder de la ciudadanía, una lucha democrática. Entonces, por eso es tan significativo esto en Colombia, Emilio. claro. El- ¿Hay un cálculo de cuántas familias están involucradas en el tema de las corridas de toros? O sea, ¿cuántas trabajan en el mantenimiento de las granjas donde están los toros? ¿Cuántas están en la misma fiesta brava? ¿Se sabe a cuántas familias se va a tener un poco que favorecer luego de que se eliminen definitivamente las corridas de toros? Entiendo que en el 2027. Así es, pues mira que el proyecto de ley establece un periodo para identificar esas familias porque hoy no existe nada formalmente. Ok. No lo tiene el sector privado, no lo tienen los taurinos y tampoco lo tiene el Estado colombiano. Sin embargo, uno ya puede empezar como a ver o a dimensionar, digamos, la situación, porque realmente acá tauromaquia hoy se hace más o menos en unos 20 municipios, pero cumpliendo todas las condiciones legales solamente son 6 municipios. Hay dos en los que es muy fuerte, dos ciudades en las que es muy fuerte, que es la ciudad de Manizales, que se ha venido posicionando además como la capital taurina del mundo y una cosa allí, y la ciudad de Cali. Esas dos son ciudades muy fuertes donde todavía hay un aforo muy, muy fuerte, y que además la feria, digamos, gira alrededor de la tauromaquia. Pero también tenemos claro, por ejemplo, que esta es una actividad que le genera a las familias recursos de manera esporádica, porque como te lo decía, por ejemplo, en Cali y en Manizales solamente dura la temporada taurina 4 días al año. Entonces las personas que ellos decían, no solamente son los toreros, sino es el fotógrafo, es la persona, el publicista que promociona el evento, son los restaurantes alrededor de la plaza, son los vendedores informales que venden afuera la gaseosa, el tinto, las papas. Entonces, pero nosotros les decíamos, pero es que eso funciona 4 días al año. Uno no puede decir que con trabajar 4 días al año va a resolver la comida de todo el año. Pero además de eso, como la plaza se va a reactivar y va a funcionar todo el año, esas personas van a tener la oportunidad de trabajar en más eventos y no en uno de manera exclusiva, porque el resto del año la plaza prácticamente permanece cerrada. Entonces yo creo que el proyecto lo que hace es beneficiar justamente a esas familias que van a tener prioridad en el proceso de reactivación económica en las plazas de toros, pero hoy no se tiene cuantificado el tema. Ahora, ganaderías de toros de lidia, en Colombia no existen ganaderías dedicadas exclusivamente a toros de lidia. Es decir, son ganaderías corrientes que tienen como parte de su actividad la crianza de toros de lidia. Entonces son alrededor de 10 o 12, pero tiene que establecerse formalmente cuántas son en el registro que hará el gobierno nacional. Ahora, usted mencionaba la expresión toro de lidia y uno de los argumentos que usan los taurinos es precisamente que
esta especie va a desaparecer si es que las corridas de toros son finalmente eliminadas. ¿Es posible en realidad eso? ¿Ese argumento tiene algún sustento? No, científicamente no tiene ningún sustento por varias cosas. La extinción, cuando uno habla de un proceso de extinción, habla de la extinción de una especie. Y en este caso la especie es el toro. Entonces yo creo que pues, es evidente que la especie está muy lejos de desaparecer en el planeta y en Colombia ya pues, digamos hay millones de ejemplares. El toro de Lidia es un toro que ha sido el resultado de la modificación genética y de la crianza, pero el toro de Lidia, incluso si desapareciera la raza de toro de Lidia, no pone en riesgo la especie, pero también tenemos claro que el toro de Lidia específicamente no juega un papel fundamental, no desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecosistémico, no estamos alterando, digamos, ninguna función natural. Entonces, además, es un animal pues, que ha sido introducido a Colombia, América Latina, que quienes deberían estar preocupados por su preservación no somos propiamente nosotros, sino, por ejemplo, España, donde nace la práctica, pero yo estoy segura que aquí, de todas maneras, quienes tienen y quienes crían toros de lidia, pues los van a preservar, porque además son familias multimillonarias, son gente que tiene plata, son ganaderías que tienen plata y que con seguridad los van a preservar. Ahora, usted mencionaba que hay una élite colombiana muy ligada a esta práctica, a las corridas de toros, pero quería saber si hay reportes, además de economías ilegales que estén vinculadas a esta práctica, o eso no se ha detectado. Pues digamos, no me atrevería a afirmarlo, aunque nosotros hemos hecho varias denuncias de casos aislados y particulares que se han presentado, sobre todo en municipios de Cundinamarca, en municipios del departamento de Boyacá, que están, digamos, tienen algunos vínculos o que de hecho ya con solamente el hecho de convocar la corrida ya están cometiendo una ilegalidad porque no cumplen con los requisitos de ley. Aquí hay una cantidad de corridas de toros que nosotros hemos demandado porque se hacen de manera ilegal. Y eso implica evasión de impuestos, implica que no se cumplen requisitos de la Corte Constitucional, bueno, implica una serie de situaciones que ya de hecho las enmarcan como una situación ilegal. Aquí hay otras prácticas en las que uno sí puede alegar que hay otros intereses por detrás, pero en la tauromaquia creo que ha sido más una práctica que se ha ejercido por parte de una élite como un punto de encuentro y eso hace que tenga mediana legalidad. ¿Las corridas de toros tenían un régimen tributario especial en Colombia? O digamos, tributaban como cualquier Imagínate que nosotros con este gobierno, el año pasado, hace año y medio, aprobamos la reforma tributaria. Cuando nosotros estábamos revisando la reforma tributaria, de hecho aquí con mi equipo de trabajo en la oficina, encontramos que ellos estaban exentos de IVA. El IVA es un impuesto del 19% que se lo paga la inmensa mayoría de todo el mundo. O sea, aquí lo paga todo el mundo, desde las personas que están en niveles de pobreza y de pobreza extrema, es decir, todo el mundo. Es un impuesto general. Y había un artículo del Estatuto Tributario que en las exenciones metía la tauromaquia, es decir, ellos no pagaban IVA. Y acá, digamos, hay una regla y es que quienes no pagan IVA son los que hacen una contribución especial a la sociedad. El caso, por ejemplo, de algunos sectores de la agricultura, es decir, que hacen un aporte valioso a la sociedad y ellos estaban allí metidos. Y eso justamente era el resultado también, por supuesto, de los poderes que tienen una influencia enorme en el Congreso de la República. Entonces, eso fue bien complejo, pero nosotros logramos que salieran de esa excepción y empezaran a tributar. Sin embargo, hoy, después de año y medio, no conocemos formalmente cuáles han sido los aportes que ha hecho la tauromaquia a través de la venta de boletería y cómo ha tributado el IVA. Y en casos puntuales, por ejemplo, de Manizales, ellos todos los años tramitan con el Consejo Municipal un acuerdo que les permite quedar exentos del pago de tributos que deberían aportar a ese municipio, cosa que también es absurda. Y eso lo negocian a cambio de una supuesta donación que le hacen a un hospital infantil que hay en ese municipio. Entonces, pues de verdad que es absolutamente vergonzoso que sean uno de los sectores que están exentos de una buena parte de los impuestos en Colombia, cosa que pues rechazamos y que logramos que se subsanara en la reforma tributaria. Una última consulta, doctora. ¿Confía finalmente que para el 2027 las corridas de toros habrán desaparecido en Colombia o los grupos taurinos harán algo para revertir el voto tan histórico que ha habido en Colombia? ¿Qué piensas?
¿Qué sientes? Pues yo creo que la lucha no termina acá. Aquí ya sale la ley para firma del presidente, para sanción presidencial, y allí va a la Corte Constitucional, como cualquier ley, que va a revisión de constitucionalidad. Seguramente ellos van a dar la pelea en la Corte, ya lo han anunciado múltiples demandas en la Corte. Nosotros tenemos la tranquilidad de que la ley fue construida a la luz de la Constitución y a la luz del reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes y del deber de protección especial que tiene el Estado con los animales. Entonces, la constitucionalidad, nosotros estamos tranquilos de ello y blindamos todo el proceso también de forma, digamos, todo el procedimiento como tal legislativo. Entonces yo creo que estamos tranquilos, pero ese de todas maneras es un riesgo que hay que trabajar, que hay que afrontar, que hay que mirar cómo avanza en la Corte. Ellos intentarán absolutamente todo, mover absolutamente todo para intentar que la Corte tumbe la ley, pero yo confío en la Corte Constitucional, confío además en que este ha sido un proyecto que está en línea con todas las sentencias en materia de protección animal que ha expedido la Corte, y confío también en que la Corte sabe que este es un clamor ciudadano y que lo va a ratificar. Aquí no termina la lucha, seguramente también van a querer radicar un proyecto de ley para revivir las corridas de toros, habrá que dar la pelea en el Congreso de la República para evitar que tenga éxito ese proyecto, pero creo que hoy tenemos muchísimo terreno ganado y creo que es un logro que la sociedad tiene que cuidar. Ahora, hemos terminado, le agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, su disposición para conversar con nosotros.